¿Pudieron Moisés y Elías haber viajado en el tiempo de Dios, estando en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo? Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice que en Éxodo 33 dice que desde el monte de Horeb hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera su compañero. Y dice que él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré entre una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Eso es lo que dice la Biblia en Éxodo. Pero más adelante, ahora vamos a presentar el caso de Elías. Dice que Elías huye a Horeb, el mismo monte donde estaba Moisés. Y dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Cubrió su rostro Elías, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Pero más adelante podemos ver en Mateo, donde estábamos en el pasado, y ellos estaban teniendo esa conversación, Moisés y Elías, con Dios. Y en el presente de Jesús vemos, en Mateo 17 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Me imagino por qué se tuvieron que tapar los rostros en el pasado. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés hablaba con Dios, cara a cara, como hablaba un amigo con otro amigo. Jehová le hablaba a Elías. Mientras él aún hablaba, que era Pedro, una nube, escucha bien esta parte bien importante, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron un gran temor. Vemos una nube, vemos que sale la voz de Dios, y también vemos que hubo un gran temor. También en Marcos, capítulo 9, lo pueden leer ustedes, pero dice lo mismo que dice en Mateo. Pero si vamos a Lucas, en el capítulo 9 de Lucas, versículo 22, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió,
y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Ya hemos visto el caso en el pasado con Moisés y Elías teniendo ese encuentro con Jehová. Tuvieron que taparse los rostros. Y aquí en el presente de Jesús estamos viendo que Jesús está teniendo ese encuentro con Moisés y Elías. Y está sucediendo lo mismo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ir para el futuro. Vamos al libro de Apocalipsis. Por eso es que me gusta Génesis. Como Génesis va de mano a mano con el libro de Apocalipsis. Y mira en el capítulo 11, casi la mayoría del capítulo. Pero mira, dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pies delante del Dios de la tierra. Aquí están 2 testigos, no dice nombre, pero hay 2 testigos que están en pies delante de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Mira, no dice nombre, pero mira cosas que hacen ellos, que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Escucha: sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Sale fuego de la boca, ellos aguantan la lluvia, también hace que se convierta las aguas en sangre y traen plaga. A mí, ¿qué 2 personajes en el Antiguo Testamento hacían esto? Y dice que cuando hayan acabado su testimonio, tú sabes, la bestia los va a encontrarlo a ellos y los va a matar. Sus cuerpos van a estar tirados 3 días así al aire libre, que todo el mundo los va a ver. Pero dice: pero después de los 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Gran temor sobre los que vieron. Lo pudimos ver en el presente de Jesucristo, que tuvieron temor. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Aquí vemos el temor, vemos la nube, que Dios habla a través de la nube en el futuro, en Apocalipsis. Y sus enemigos lo vieron. Y aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás aterrorizaron. Y dieron gloria al Dios del cielo. Amén. Yo sé que traje mucha palabra aquí, pero solamente quiero dejarles con esto: cómo vemos que la Biblia claramente, aunque tú no leas versículos que digan que Dios es el mismo ayer, en el presente y en el futuro, que no hay tiempo para Dios, que el mismo tiempo del pasado es lo mismo del futuro. Tú sabes, si tú lees la Biblia y la pones junta, tú puedes ver claramente como 2 personajes en la Biblia estuvieron en el pasado, en el presente de Jesucristo, y van a salir en el futuro. Todo con los mismos encuentros de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y se tuvieron que tapar los rostros. Pero solamente te dejo con esto, con una curiosidad en la Biblia. Cuando uno lee la Biblia no se encuentra con versículos como estos. Pero ¿en qué lado estás tú? ¿Tú estás en el lado de los enemigos, de la ley, de la profecía de Dios, de su palabra? ¿O tú estás en el lado en cuales tienen temor de Dios y le dan toda la gloria a Dios? Este es uno de los mensajes, hermanos, que el Señor los bendiga.